que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho su compañía a través de la radio y por supuesto las plataformas de internet. Ha caído un tormentón, pero increíble aquí en la capital de la República, particularmente en la zona poniente. Las imágenes del granizo, es que parece Finlandia. Estábamos oyendo Sostakovich ahora del otro lado de Finlandia. La verdad es que sí parece bueno, no es Leningrado, es San Petersburgo, en épocas invernales, como se ve la Magdalena Contreras, la zona precisamente de Santa Fe, pues sí, una riada impresionante, además muchísimo granizo. Así es que, bueno, pues es lo que tenemos en precisamente la capital de la República, una situación, como le digo, algunos lo llaman inusual, son las lluvias de esta época del año. Le comento que dieron el último adiós al candidato a la presidencia del Ecuador, Fernando Villavicencio. En un momento más revisamos con más información el caso. En Estados Unidos designan a David Weiss, fiscal principal, para continuar el trabajo de Hunter Biden. Los republicanos amenazan incluso con juicio político en contra del presidente. Una jueza federal autorizó a Trump compartir públicamente algunas pruebas no confidenciales que se usan en su juicio por cargos, me lo establecía Celia hace un momento, Celia Mendoza, por cargos para conspirar para anular las elecciones del 2020. El rector Graue se despidió del Consejo Universitario, llamó a la comunidad universitaria a rechazar la injerencia de intereses ajenos y ánimos desestabilizadores. En un momento más le presento un fragmento de lo que dijo el doctor Graue. La canciller Bárcena termina su gira por los Estados Unidos, tuvo un encuentro con el director de la Oficina Regional de la OMS, también habló con gente de la OEA y por supuesto en el ámbito bilateral, habló con Blinken, habló con Mayorkas y habló con Sullivan, parte por supuesto del trabajo de la canciller allá en los Estados Unidos. El jefe de gobierno capitalino tomó protesta a 254 elementos policiales que se graduaron de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Santiago Krill informó que su última tarea al frente de la presidencia de la Cámara, en un momento más vamos a platicar con él, será el caso de las reformas de CONACYT. Hablé con Xóchitl Gálvez hace unos momentos, dice que seguirá porfiará por que el PRD regrese al frente, aclarar los motivos por los cuales Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles fueron descartados. Se dice pues muy contenta con el ejercicio del día de ayer. El Consejo Nacional del CCE sostuvo una reunión con la secretaria de Educación, Luisa María Alcalde. Se abordaron pues temas de interés del sector privado, tema de la seguridad y algunos otros más. La titular de la SEP, Leticia Ramírez, dice que los estados están violando al no distribuir los libros o estarían violando el derecho de los niños a tener los textos. La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la controversia de Chihuahua. La Guardia Nacional detuvo en Chiapas, aseguró 462 kilos de cocaína y una aeronave. Los bancos mexicanos, si el ingreso de los mexicanos ha mejorado, ya lo platicábamos ayer con el caso de Coneval, de los bancos está, pero bueno, verdaderamente por los cielos, han ganado 138,000 millones de pesos en lo que va del año. Me permite que hagamos una brevísima pausa, estamos de regreso en un instante. Ya le presentaba algunas de las imágenes del poniente de la Ciudad de México, ahí la Magdalena Contreras, la zona de Santa Fe. Sí, hay muchísima lluvia y ha habido granizo, pero en serio, se ha en este caso acumulado en la vía pública, en todos los espacios. Es una lluvia que vamos a consultar con el director de alertas tempranas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de esta capital, Guillermo Ayala, para que nos ponga en contexto. Director, ¿cómo está? Con el gusto de saludarlo, doctor, a sus órdenes, como siempre. Imágenes impactantes, cuéntenos qué tiene usted en su pantalla, qué le han reportado. Lo que tenemos es una celda de lluvia bastante importante que ha abarcado, como bien lo apuntaba, una parte de Coajimalpa, pero también abarca Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Ya tenemos encharcamientos muy importantes, sobre todo en las partes bajas de las últimas dos alcaldías, tanto de Álvaro Obregón como de Magdalena Contreras. Esta celda, por la altitud de la zona de montaña que tenemos ahí, entre el volcán de Jico
y la Sierra de las Cruces se ha ido estacionando. Es una celda estacionaria. Eso implica que esté cayendo esta tal cantidad de agua. A tal grado que ¿Sigue cayendo todavía, director? Sigue cayendo, sigue estacionaria ahí en el radar. Seguimos observando la mancha al centro amarilla, con algunos rasgos naranjas y el contorno verde, que es lo que está haciendo que siga llovizando en otras partes de la capital. Entonces, estamos por emitir una alerta naranja para estas mismas 3 alcaldías, para que se continúen extremando precauciones, por favor. Yeah. Es sumamente importante evitar cruzar estas bajadas de avenidas, porque literalmente se convierten las calles en grandes ríos, en ríos rápidos, que vienen bajando, haciendo casi olas, como si fueran rollos de agua. Entonces ahí estamos viendo las imágenes, director. Sí, entonces sí es muy, muy peligroso. Hay que extremar todo tipo de precauciones, por favor. Como peatones hay que extremarlas al 100% y como automovilistas también. No salir, ¿no? Si no es absolutamente necesario. Preferentemente no, donde estemos resguardados ahí permanezcamos, por favor, al menos durante un par de horas. Oiga, ¿la cantidad de granizo es inusual? La cantidad de granizo es, vamos a llamarla normal todavía, dentro de los parámetros, tanto lo que cayó la semana pasada como lo que cayó en esta, y quizás el día de hoy tuvimos un poquito más, un par de centímetros, 4 centímetros más. No subió mayormente la cantidad que recibimos, pero tiene que ver todo con la temperatura. Si hoy recordamos cómo estábamos hacia las 2, 3 de la tarde, con un calor bastante fuerte, sofocante, eso hace que el contraste y el choque de temperaturas nos lleve a tener este tipo de granizo. Por eso nuestros avisos o nuestras alertas lo vamos mencionando constantemente. Muy bien. Entonces es habitual, va a ser constante, y para mañana prevemos que puede haber algunas condiciones muy similares, doctor. Entonces sí le pediríamos por favor a toda la audiencia que extrememos todas precauciones, que nos ayuden, por favor. Muy bien, pues tomamos nota. Director, muchas gracias. Con todo gusto, doctor, un fuerte abrazo, que esté muy bien. Cuídese mucho. Guillermo Ayala es el director de Alertas Tempranas de la Secretaría de Protección Civil de esta capital. Cambio de argumento informativo y le comento que se avaló el Consejo Universitario de la UNAM el Reglamento General para la presentación y aprobación de planes y programas de estudio, y el rector Graue aprovechó para despedirse del Consejo. Es la última sesión que tiene como rector y bueno, pues aprovechó para hacer un señalamiento. ¿Qué es este? Es, la última sesión del Consejo Universitario que me ha tocado el privilegio en estos 8 años de presidir. Y sí, también en tiempos más recientes hemos escuchado descalificaciones hacia la universidad, hacia su administración, hacia su administración y hacia el titular de la rectoría. Son el resultado de la incomprensión de nuestra pluralidad y de nuestro compromiso con la verdad y el conocimiento. Y tal vez se hace ese ejercicio pleno de libertades lo que a veces incomoda, pero no por ello desviaremos nuestro actuar. En los tiempos que están por venir, es posible que sigamos escuchando voces que quisieran moldear a su manera la forma en que la Universidad Nacional toma sus decisiones y se gobierna a sí misma. Ante el relevo de la rectoría, yo les invito a actuar en apego a nuestra normatividad, a rechazar intereses ajenos y ánimos desestabilizadores, a continuar haciendo de esta universidad ese crisol de conocimientos
de pluralidad ideológica y, una vez más, de libertad. A seguir siendo una casa de tolerancia, de respeto a las diferencias y apegada a los principios y valores que rigen con autonomía la... Pues eso dijo el rector, despidiéndose y anticipando pues el periodo que viene de relevo del mismo. Pues ahí está el señalamiento, 8 años de un rectorado, ya platicaremos por supuesto y haremos balance, un rectorado particularmente exitoso. Estamos hablando de que finalmente Graue deja la UNAM de las 100 mejores universidades del mundo. Es una prenda que es innegable, reconocer que buena parte de los que ingresan a la misma ven como a través del rigor, el contacto con, por supuesto, las mentes más brillantes y diversas, grandes profesores en todos los planteles. Se refiere usted a psicología, se refiere usted a medicina, se refiere usted a ciencia, la facultad que usted quiera, interactúan con lo mejor que tiene este país y por la prueba está en que tener un título de la UNAM sigue siendo una garantía de tener una mejor vida. Garantiza la famosa movilidad social. Quienes ingresan a esa casa y aprueban por supuesto, y obtienen un título, pueden tener una mejor vida. Y sí, como decía Víctor Manuel, con quien conversamos hace algunos días, en una célebre canción que dice que tú seas tan libre, la libertad se refiere, les parece un insulto a algunos, la universidad ha tenido esas particularidades y ciertamente a algunos sectores no les gusta que sea tan libre, que tenga esa diversidad y particularmente que tenga esos éxitos. Bueno, cambio de argumento informativo, voy ahora con mi compañera Cintia Dávalos, a ver si la tenemos ya lista para que nos informe de las actividades, en este caso de los aspirantes, esto que el presidente llama sus corcholatas. Cintia. Muy buenas noches, Leonardo. Vamos con el día 54 de 70 de los recorridos de los aspirantes a Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. La ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum estuvo en Ciudad Mendoza, Veracruz. La exmandataria tomó el ejemplo de la reducción de la pobreza en los últimos 4 años. En la asamblea informativa aprovechó para destacar los logros que ha tenido la administración federal, como la construcción de nueva infraestructura. En el caso de Ciudad de México, donde fue jefa de gobierno, también enlistó los proyectos que consolidó en educación, movilidad, entre otros. Las desigualdades en nuestro país de 2016 al 2022 se redujeron. En 2016 la diferencia entre el 10% de más ingresos y el 10% de menos ingresos era de 21 veces. Y en 2022 se redujo a 15 veces. Este sábado estará en Chiapas y el domingo cierra la semana en Oaxaca. Por su parte, Adán Augusto López, desde Torreón, Coahuila, señaló que el presidente López Obrador sentó las bases de la transformación del país, pero ahí no termina esto, al contrario, dijo que es solo el comienzo. Señaló que de lo que se trata es de consolidar a la Cuarta Transformación, cuyos resultados positivos están a la vista de todos, como es la reducción en más de 8 millones el número de personas pobres en este país. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han reducido en 8 millones el número de personas pobres en este país. Nunca antes en la historia de México un gobierno se había ocupado y preocupado tanto en ello, y vamos por más. Vamos con Marcelo Ebrard, quien desde la alcaldía Tlalpan participó en la inauguración de una casa violeta. Esta casa que hoy se inaugura tiene que ver con un objetivo principal para los próximos años de la Cuarta Transformación. Queremos que haya igualdad de género. Tiene el color violeta porque eso significa que haya igualdad de género, que las mujeres no estén solas, que se les dé su lugar. Entonces en esta casa tendremos reuniones, tendremos información para difundir lo que es el pasaporte violeta. Que todo el país se vaya pintando de violeta lo más pronto que se pueda. Gerardo Fernández Noroña tuvo más eventos con la ciudadanía, como el encuentro con la comunidad indígena en la zona 0 del centro histórico de la capital. El aspirante Ricardo Monreal visitó Tabasco. Ahí pidió a sus compañeros de contienda que acaten el llamado del presidente López Obrador para que eviten el dispendio y el derroche de recursos que le restan credibilidad al proceso. Tabasco significa para todos un lugar indispensable visitar, no solo porque es la tierra del presidente de la República,
sino porque representa un lugar de efervescencia política, de lucha histórica. Les diría que yo veo mucha efervescencia para los gobernadores. Veo cuando menos 8 o 9 aspirantes. Por último, Manuel Velasco informó que entregó paquetes escolares como un apoyo al bolsillo de los padres de familia, a fin de garantizar que comience con equidad el ciclo escolar. Además, recorrió Oaxaca para retomar su gira por México, pues durante los días anteriores estuvo en encuentros con la comunidad migrante de Los Ángeles en Estados Unidos. Hasta aquí la información, Leonardo, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Cintia. Y bueno, seguimos con la información. Le comento que, bueno, pues en un momento más vamos a platicar con Santiago Krill, también vamos a platicar con Miguel Sekeli a propósito de los datos del INEGI. Pero antes voy con Jesús Padilla, él es director de Noticieros Así Sucede. Director, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues fíjese que acá en León, Guanajuato, pues estamos en shock por este video que apareció, que seguramente el auditorio y usted han observado de cómo una mujer es asesinada, de Milagros Montserrat, de 40 años, apenas ayer mismo, el día que la mataron, iba a cumplir 40 años, en su casa, pues dijeron que iba a trabajar solo 4 horas, la iban a esperar de regreso, pero después vimos cómo fue este asesinato. Ya no le pudieron partir su pastel, hoy hablábamos con la mamá, estaba muy consternada, también la familia, porque pues solo iba a trabajar unas 4 horas e iba a regresar para que le partieran su pastel para festejar sus 40 años. Esta mujer, Milagros Montserrat, era soltera, pero pues muy apegada a su familia, y pues todos vimos este video en donde un sujeto pues fue identificado como Miguel, también de aproximadamente unos 40 años, la ataca con una navaja, le da, de acuerdo a la Fiscalía del Estado y la necropsia, fueron 5 heridas mortales, la más grave fue la que le tiró a la yugular, y esto provocó que se desangrara ahí en la vía pública. Pues oye, hoy, pero preguntarte, sí, porque en este país donde se cometen tantos crímenes, por cierto, supongo que habrás visto en el informe del día de hoy que presentaron en la mañanera, tenemos el segundo mes con mayor incidencia delictiva en toda la administración. O sea, los delitos, a pesar de que ha mejorado el ingreso y todas estas cosas que le gusta decir al presidente, que a lo mejor tiene razón en el largo plazo, de momento 2 cosas terribles nos están ocurriendo. Han aumentado los ingresos, pero tenemos el peor índice delictivo de la administración, el segundo. Pero aquí el tema, Jesús, es sí, que este crimen, aún en Guanajuato, que es la entidad donde más homicidios hay y nos hemos acostumbrado a ver crímenes de todo tipo, se sale absolutamente de todos los parámetros. Yo no había visto nada similar, Jesús. Así es, ¿no? También por eso toda la ciudad está en shock. Hemos visto videos en donde hay ejecuciones directas, en ataques con arma de fuego, en donde pues son en cuestión de segundos. Aquí vimos esta discusión que también dura aproximadamente unos 25, 30 segundos, pero pues es muy sangriento este video, es una arma blanca la que se utiliza. No saben si se trata de un asalto, porque pues es lo que está diciendo la familia, todavía no lo descarta, aunque el móvil al parecer fue una rencilla entre compañeros de trabajo. La joven trabajaba en una tienda de autoservicio muy cercana ahí a su casa, unas 6 cuadras aproximadamente, y pues es lo que están investigando hasta ahorita las autoridades. Pero es cierto, doctor, pues no habíamos visto un video así, con esta hazaña con la que él ataca, con un coraje, y pues la gente decía acá en las redes sociales pues que a cualquiera nos puede pasar si se tratara de un asalto, ¿no? Ya el secretario de Seguridad acá en León, Mario Bravo Arrona, dijo que pues prácticamente quedaba descartada esa hipótesis de un robo, porque al final de cuentas el sujeto, el asesino, se va y ahí la deja, no le quitó ni el celular, no le quitó la cartera ni la mochila que llevaba, pero bueno, se siguen acá las investigaciones. Hoy la velaron en el barrio de San Juan de Dios, en una agencia funeraria. La familia está consternada, siguen buscando a este sujeto. Hubo un rumor de que se había suicidado, que habían encontrado su cuerpo, ya lo desmintieron las autoridades, dicen que continúa la búsqueda. En estos momentos hay un segundo cateo allí en la casa donde vivía este sujeto con sus familiares, con su mamá y algunos hermanos, allí en la calle Cortázar, esto en la colonia Moderna, aquí en León, pero hasta el momento... Que no pudieron entrar, ¿no? Es decir, no llevaban los papeles para el cateo. Así es, no pudieron entrar y en este momento ya tienen una orden de cateo, se están aproximando elementos de la Fiscalía, al parecer ya cuentan con ella, pero dejaron vigilancia por las 2 calles todo el día,
y toda la noche dejaron la vigilancia ahí en este lugar, pero hasta el momento pues no han podido capturarlo. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, buenas noches. Gracias a usted, doctor, buenas noches. Gracias, y voy ahora con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Señor presidente, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Curcio, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal la experiencia de ayer? ¿Qué valoración tiene del encuentro que tuvo con sus colegas del Frente? Una valoración muy positiva, primero porque ha sido distinta que las que hemos visto anteriormente. Este foro de mi debate, llamémosle así, pues fue un intercambio de ideas donde se fortaleció el Frente, se dieron ideas respecto unos a otros, y además en un formato mucho más dinámico. Quienes somos parlamentarios o maestros universitarios, pues siempre hablar en 1 o 2 minutos no se nos es fácil, pero pues tuvimos que adaptar en circunstancias. Yo estoy muy contento porque dije lo que tenía que decir, expresé la manera como pienso se encuentra el país y cuáles son las distintas rutas de salida a los grandes problemas nacionales. No estamos todavía en el momento de hacer propuestas concretas, pero sí dar un rumbo, una evaluación y un análisis del país. Y fundamentalmente hablé sobre la violencia, la inseguridad correspondiente, sobre el tema de la salud. Tenemos un sistema de salud quebrado, un sistema educativo que va a la deriva con la deserción, el rezago escolar, y ya no digamos ahora con los libros de texto gratuito, con los nuevos libros que quieren imponer, los cuales, pues, aparte de los problemas de orden de las ciencias, más ni menos que matemáticas y otras más, hasta geografía, tienen problemas, pues todo lo que se refiere a la visión del país, totalmente sesgada, es más bien una visión de un solo lado de las cosas, pues lo cual está bien en dictaduras, en países donde no hay libertad y el gobierno autoritario pues quiere imponer una visión. Pero estamos en México, estamos en una democracia, estamos en el siglo XXI, donde los alumnos y alumnas deben de aprender no de una visión, sino de muchas visiones, para que poco a poco se vayan forjando un criterio de ver el blanco, de ver el negro, de ver un lado, de ver otro lado, y de tal manera que ese criterio pues vaya fortaleciéndose en la medida que van desarrollándose como estudiantes. Yeah. También hablamos del tema de la corrupción, del tema del medio ambiente, hubo intervenciones, y por supuesto del tema de la polarización, de la violencia, del fomento al odio, ya desde el punto político, la falta de diálogo con el gobierno, el no diálogo, más que falta, no diálogo. El gobierno, como tú sabes, doctor Curcio, se ha negado a dialogar con nosotros, pues lleva 5 años sin querer dialogar con la oposición, no solamente con el PAN, con el resto de los partidos, y bueno, pues en consecuencia ahí se estableció un diagnóstico de país y una visión hacia futuro. Yo estoy muy contento, entusiasmado, eso fortalece al frente, se ve que ya empezamos a caminar un sendero distinto al del gobierno, un sendero distinto al de las corcholatas, que hay no solamente compañerismo entre nosotros, aunque estamos compitiendo, sabemos respetar, pero intercambiamos ideas, y eso no nos hace ser adversarios, y mucho menos enemigos como nos ve el gobierno. Se les vio ayer efectivamente, bueno, intercambiando puntos de vista, complementando algunos. El que parece, yo no sé si ha visto usted, presidente, la película de Harry Potter, que tiene un primo que siempre que juega con él, pues si no gana él se enoja y se arma la gresca ahí. El PRD está un poco así como el primo de Harry Potter, o sea, como no les fue bien, se fueron, o ve usted la posibilidad de que Zambrano, en este caso Mancera y Silvano Aureoles reconsideren. Santiago. Sí, nos van a reconsiderar, doctor Puccio, que no haya duda de ello. Vamos todos a hacer un esfuerzo, el que sea necesario,
para poder hacer un punto de reencuentro, porque no hay que olvidar que nuestra alianza política viene desde el 2021 y que en este momento tenemos varios gobiernos de coalición y tenemos una coalición legislativa, y fue la coalición legislativa la que rompe con la mayoría constitucional que tenía Morena. Fueron los tres partidos, el PAN, el PRI y el PRD, y así estamos gobernando Durango, Aguascalientes, Coahuila, ya con los primeros gobiernos de coalición. En consecuencia, no es solamente la ruta del frente, es la ruta que llevamos desde el 2019, cuando abrimos pues el diálogo entre los tres partidos políticos y los grupos de la sociedad civil organizada, que son cientos de organizaciones de ciudadanos, y todo esto pues tiene una larga historia. Entonces, encontrar ese punto de reencuentro, aunque nos plantee dificultades, yo no lo veo como algo imposible. Además, pero sí lastima la cultura política democrática, ¿no? La aceptabilidad de la derrota, a menos que Aureoles diga que tenía una encuesta en la que pues diga que él iba 10 puntos arriba de usted, o de Enrique de la Madrid, o de Beatriz Paredes, o de Xóchitl Gálvez. La verdad es que se ve difícil en este caso argumentar que se atienen a las reglas y juegan pues con lealtad, con las mismas, Santiago. Mira, es que en este caso, doctor Curcio, es un poco distinto, y voy a explicar por qué. En este caso, lo que se estaba midiendo era el número de registro de firmas. Y dado la complejidad de la plataforma y otros aspectos, digamos, de los registros, unos pudieron llegar, a pesar de esas dificultades, a las 150,000 registros válidos, y ahí es donde está, digamos, la discusión. Y lo que pide Mancera y Silvano Aureoles, a mí me parece totalmente correcto y yo lo avalo. Ellos piden una explicación técnica, una auditoría y finalmente un derecho de audiencia para que puedan sentarse y que el comité técnico les explique por qué, si ellos presentaron más de 150,000 registros, ¿por qué no llegaron a la meta de 150,000? ¿Qué fue lo que pasó de por medio? ¿Qué registros no se pudieron tomar en cuenta y por qué razones? Y hacer toda una auditoría de eso. Entonces yo endoso, avalo, apoyo lo que está pidiendo el PRD por conducto de Miguel Mancera y por conducto de Silvano Aureoles. Yo mismo he hablado ya con la dirigencia del PRD y también con ambos aspirantes, tanto como con Miguel Mancera como con Silvano Aureoles, y he pedido pues que podamos encontrar un camino de regreso, y sus peticiones que hacen, que no son otras, que simplemente un derecho de audiencia que les dé el comité técnico, y segundo, que les explique con toda transparencia y mediante una auditoría que ellos puedan hacer de por medio, es decir, verificar las razones por las cuales no llegaron a esa meta de 150,000 registros, aunque registraron a muchos más de 150,000, y todo esto pues es algo perfectamente lógico. No es que estén rechazando la situación por rechazarla, simplemente quieren poner una pausa para entender qué fue lo que pasó, porque la explicación aún no se las han dado. Ahora, lo que estamos pidiendo es que se les dé esa explicación, y yo estoy convencido que dándose esa explicación y habiendo los argumentos, como pienso que los debe haber por parte del comité técnico, son gente muy seria, con mucha experiencia, han sido la gran mayoría de ellos consejeros electorales del Consejo General del INE. En consecuencia, pues todo esto se tendría que resolver y entender. Que digo, la regla era medio, digamos, barroca, pero finalmente estaba claro, no tenía que reunirse las firmas, bueno, usted lo sabe mejor que nadie, en distintas entidades federativas. Parece que Mancera tuvo una concentración aquí en el centro del país, pero bueno, veremos en qué termina todo esto. Santiago Kriel, muy agradecido por la entrevista. Al contrario, doctor Curcio, siempre el agradecido soy yo,
Y nuevamente buenas noches y muchas gracias a la audiencia que nos ha escuchado. Seguimos, por supuesto, pendientes del proceso. El que tuvo un cónclave fue el de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, con miras al 24. Vamos a ver qué es lo que decide. Son las 20:34. Pausa, volvemos. Recientemente ha aparecido un libro que publica el INADI y el Consejo Coordinador Empresarial de manera simultánea, cuyo título es El TEMEC, en el marco de la confrontación China-Estados Unidos, un libro que está dividido en 4 grandes secciones. Y yo le agradezco mucho a su coordinador, un hombre que ha batallado mucho por abrirnos los ojos de lo que ocurre en el mundo, particularmente lo que ocurre en Asia, y usar precisamente esa mirada para entender nuestra propia circunstancia. Doctor Oropesa, bienvenido. Doctor Leonardo, un gusto. Pues pedirte de entrada que le cuentes al auditorio cuál fue la idea que alienta esta nueva aventura intelectual. Le recuerdo que el doctor Oropesa, además de ser un gran creador de contenidos, es un gran, por su liderazgo académico, conector de redes de pensamiento en distintos sectores. ¿Qué te movió para impulsar este proyecto, Arturo? Bueno, pues efectivamente este libro, recién salido del TEMEC, en el marco de la confrontación China-Estados Unidos, que presentaremos este martes en el Consejo Coordinador Empresarial, compuesto por 19 participaciones de colegas y especialistas en la materia, pues nos lleva a tocar este punto desde varias perspectivas. Digo, la primera de ellas, la más obvia, era que se cumplen los 3 años de la aprobación del TEMEC como continuador del Telecán, y se hicieron y se provocaron diversas evaluaciones, ¿no?, que estuvieron apareciendo en los medios, y desde luego nosotros quisimos contribuir con una contribución que se alejara un poco de la complacencia, ¿no? Entonces, este libro intenta eso, ser un poco disruptor de la relatoría que se viene manejando en este importantísimo tema del Telecán TEMEC, pues en el marco de lo que hoy es y lo que hoy tenemos, ¿no?, que es una guerra, una verdadera guerra con todas sus características entre Ucrania y Rusia, pero que esto no es simplemente Ucrania y Rusia, sino que es un tema de una guerra euroasiática, y que desde luego que involucra de una manera directa, pues, a Estados Unidos, y desde luego a este gran choque que ya tiene con la zona euroasiática, que está compuesto tanto como por Rusia como por la propia China, ¿no? Entonces, no puede el TEMEC Telecán seguirse viendo bajo la complacencia del 94, ¿no?, donde apenas se inauguraba el ganador de la Guerra Fría, apenas en 91, o sea, a 2-3 años de ese gran triunfo que nos hablaba de un fin de historia. Pues la verdad es que la relatoría que se construyó pues fue un poco consecuente, fue un poco cómoda, y bueno, hoy los resultados, ¿no? Y lo que lleva más esto de las visiones, pues son los resultados. Los resultados no son los que hubiéramos querido desde 94, ni para Estados Unidos, ni para México, ni para Canadá, y al contrario, ¿no? Hay un sentimiento de urgencia y de preocupación que ronda a los 3 países y a la propia región de América del Norte. Y en ese sentido, el TEMEC, como una de las estrategias o de las pocas estrategias vinculatorias, ¿no?, ramificadas de la región, pues obviamente que tiene que realizarse pues con una mayor seriedad, acuciosidad y una mayor crítica. Eso es lo que intenta el libro. El libro abre, por supuesto, con una reflexión sobre la situación de China, porque, bueno, pues cuando se firmó el TEMEC y el famoso espíritu de Houston, China no era ni de lejos lo que es hoy. Hay un artículo muy interesante de Prestovich. Después viene el tuyo sobre la confrontación, un choque anunciado, y la verdad es que cuando uno ve el mundo de los 90, del siglo anterior, con los tiempos que hoy corren, la consideración de que China ha venido convirtiéndose simplemente para los Estados Unidos, es su tercer proveedor y es un país pues indisoluble de su economía, y para nosotros, Arturo, el segundo socio comercial. Pero quizá sigue habiendo este déficit, a pesar de toda la bibliografía que tú has generado y la discusión que también has efectivamente propiciado, una cierta voluntad, yo no sé si consciente o inconsciente, de ignorar lo que pesa China, ¿no?, el campo gravitatorio chino.
Sí, sí, y por eso es que efectivamente el libro, desde el título, es provocador, ¿no? El TEMEC en el marco del choque entre Estados Unidos y China, un tema y una confrontación y un choque que, como lo sabemos bien, pues ha venido evitándose, ¿no? Como si al obviarlo o al no decirlo, pudiéramos hacer que las cosas siguieran igual que como estuvieron a finales del siglo pasado y que no hubiera ya lo que tenemos hoy en día en términos, insisto, incluso de un conflicto bélico en el que, pues de una manera hay un apoyo muy claro político y económico de China sobre Rusia y hay un apoyo total económico, militar y de Estados Unidos sobre la propia Ucrania, ¿no? Entonces, ya bajo este esquema tenemos que romper los paradigmas que nos inauguraron en los 90, tanto a Estados Unidos como a México, ¿no? En la que lo veíamos bajo una idea un poco, tal vez hasta decirlo torpemente romántica, en la que pues simplemente se creía que con algunas líneas de desarrollo económico y comercial serían suficientes como para generar lo que todos pretendimos, y así se dijo y así se escribió, que esta relación, que esta región en principio, pero también la relación de Estados Unidos con México e incluso con Canadá, pues nos llevara a mejores estadios de desarrollo, cosa que no es así, o sea, y esa es la preocupación, ¿no? Más allá del gran tema geopolítico que da para grandes análisis y grandes temas, este gran choque civilizatorio que le llamamos nosotros al de China, Estados Unidos. Para nosotros nos parece que es un gran choque de civilizaciones, un gran choque cultural, un tema que todavía sigue causando mucha urticaria en el mundo, en Estados Unidos en especial, y partimos de un realismo, ¿no? De un realismo, por cierto, que no es nada nuevo, desde tú lo sabes muy bien y muchos colegas lo saben bien, desde esta famosa frase, ¿no? Del ascenso de Atenas y el temor que eso creó en Esparta fue lo que hizo que la guerra fuera inevitable. Bajo esta visión sencilla pero realista de la geopolítica, pues es lo que se ha dado ya esta gran confrontación, que hoy está, creo yo, en el centro de esa misma confrontación entre China y Estados Unidos, con un destino incierto que todavía ni China ni Estados Unidos saben, el mundo tampoco, desde luego lo sabemos, pero que ya ha generado consecuencias. Y para la región, por ejemplo, la región en este periodo ha perdido más de 4 puntos, ¿no? En el comercio mundial. En el mismo tiempo, China ha ganado más de 10 puntos de ese comercio mundial. El déficit de la región de América del Norte con el mundo ha subido de 150 a más de 854 mil millones de dólares. En cambio, China en ese mismo periodo, de un superávit de 10 mil, ha elevado a más de 526 mil millones de dólares su superávit, ¿no? Y la relación de la región con China, pues todavía tiene peores números, ¿no? O sea, de un déficit que empezamos a tener de 100 mil millones en el 2000, 100 mil millones de dólares, hoy se eleva a más de 550 mil millones de dólares. Pero aquí habría que subrayar que si tú le agregas el déficit que se tiene con una región de Asia del Este, una región confuciana, que así es como hay que verla, porque está con una interacción intraindustrial mayor al 65%, lo que tenemos es que América del Norte pierde cada año con esa zona de Asia del Este, un poco de Asia Pacífico, de Sudeste Pacífico, más de 800 mil millones de dólares. Entonces, no es nada más el concepto, ¿no? Sino que es el resultado del concepto. Entonces, de la inmediatez y de la complacencia, tendremos que partir o llegar al lenguaje de los números y preocuparnos, porque al final del día esto nos lleva a dos primeras pues preconclusiones, ¿no? Que América del Norte y el TEMEC, lejos de lo que hemos escrito, de lo que hemos dicho, está lejos de ser un ejemplo para nadie. No es un ejemplo para nadie, y por otro lado es un ejemplo perdedor. ¿Y por qué digo esto? No es un ejemplo para nadie porque en ese inter la Unión Europea ha ido con toda su problemática avanzando en esquemas de integración, ¿no? Monetaria, e incluso acabamos de ver que en los últimos meses se acaban de integrar 2 nuevos países a esta integración ya de 27, que será cerca de 29 países, y sigue avanzando con toda su problemática de una realidad que no les ajena a nadie, sigue avanzando en esto. Y nosotros
lejos estamos de tener ese tipo de cotas de integración. Y por el otro lado, en el término de la integración asiática, somos totalmente una región perdedora, como ya lo dijimos con estos números, y a la luz, desde luego, de los crecimientos económicos, donde allá los últimos 30 años se ha crecido a una tasa de 7% anual promedio, aquí con mucho, y nos hemos dado gracias de que así fuera, de haber crecido al 2% anual promedio, lo cual nos lleva a ser una región perdedora. Llevamos 30 años creciendo más o menos esos niveles en términos inerciales. Otro de los ejes del libro es cuáles son los desafíos que tiene la región, en este caso la relación con China. México, después de que renueva el Telecán, firma la cláusula esta de una exclusión de un tratado de libre comercio con una economía no de mercado, que sería el caso de China, y cada vez hay más presión, Arturo, en 4 ámbitos. Uno de ellos es la economía digital, otro todo lo que tiene que ver con temas efectivamente de edición biológica y genética. Hay frentes donde los Estados Unidos dicen, quiero una globalización mía en donde pueda sacar a los chinos de eso. Para nosotros es un problemón porque nos dividen el cuerpo a la mitad, Arturo. Tienes toda la razón. O sea, y bueno fuera que fuera una invitación a una asociación o una ampliación de la integración. Más bien lo que ha sucedido es que más que invitarnos, nos han dictado prohibiciones. O sea, hay anécdotas de cómo se prohíbe el relacionamiento, ya sea con empresas o con líneas tecnológicas digitales, en el caso de China. Y esto riñe totalmente con esta idea de que Estados Unidos pueda pensar en algún momento, en verdad, de crear una integración de América del Norte, que ese creo yo que es uno de los grandes retos de este fracaso de integración. Y yo creo que hay que utilizar palabras fuertes, porque ese discurso romántico y suave de que somos, por ejemplo, hoy aparece en los periódicos que somos el socio número 1, ya somos el socio número 1 de Estados Unidos, sí. Hace mucho ruido, nos hace mucho daño. Sí, porque creemos que, bueno, va muy bien y, bueno, hemos sido el tercero, el segundo y el primero en diferentes momentos los últimos 30 años y los resultados no han sido buenos para México. Los resultados... buena parte de todo esto es comercio intrafirma, ¿no? Que habrá que decirlo así. Sí, pero por ejemplo, si decimos el PIB per cápita, el producto por hora trabajada, el producto por trabajador, la compensación real por hora y el PIB como porcentaje de Estados Unidos que teníamos en el 94 al 2003 son peores. Es interesantísimo tu libro. Finalmente te pregunto, en los 90 había por lo menos un discurso de la izquierda que contestaba, que confrontaba la idea de libre comercio como un fin, digamos, un horizonte irrebasable. Hoy tengo la impresión de que la izquierda se ha sumado, yo no sé si hipnótica o narcóticamente, al concepto del nearshoring. Y es como una especie de la melodía del flautista de Amelín. Tú oyes desde el presidente, secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, banqueros, empresarios, medios de comunicación, todo el mundo diciendo el futuro está en el nearshoring. ¿Qué opinión te merece eso, Arturo? 2 cosas. La primera, hemos ya hecho algunos seminarios sobre nearshoring y creemos que es un producto, ¿no? Un hijo derivado del gran choque entre China y Estados Unidos. Es un resultado económico de un imperativo geopolítico. Y como todo producto, ¿no? Pues tiene ganadores y perdedores y desde luego tiene un potencial muy importante que puede ser la gran oportunidad para México. Puede serlo como también lo fue el Telecán y no lo ha sido. De una economía sexta mexicana, pues hoy andamos en la 16, ¿no? O sea, en términos concretos no lo ha sido. Ahora, ¿cómo sí lo pudiera ser? ¿O cuáles son los errores que podríamos corregir de esta trayectoria, de esta enorme experiencia que ya tenemos para que el nearshoring, que es una gran oportunidad como potencial, pudiera realmente alejarnos de esto que tú decías, ¿no? Que somos el país con exportación que tiene el mayor valor de valor extranjero en sus exportaciones, o como dice... Quiere decir que Ford Motor Company México le vende o le exporta vehículos a Ford Motor Company Estados Unidos o General Motors. Eso es comercio intrafirmas. Hay una frontera ahí y se vuelve comercio internacional.
que le pega directamente al contenido nacional, como desde 94 hasta hoy. Y como también dice Rodrick, ¿no? O sea, el país en el mundo que tiene un peor resultado entre el aumento de sus exportaciones y el crecimiento de su desarrollo es México. O sea, ese problema, ¿no? Esa condena que tenemos los últimos 30 años en el marco del nearshoring, tenemos que cambiarla resolviendo lo que no hicimos y que nos tienen en este estado. ¿Y qué sería eso? Bueno, en principio, cambiar un poco el discurso, ¿no? Porque tendríamos que partir del discurso que aceptara otra realidad y un discurso que parta de la academia, como lo estamos provocando nosotros, que también llegue al sector empresarial, como tenemos también este apoyo, por ejemplo, de diálogo con el coordinador empresarial. Y bueno sería también tenerlo con el sector público, porque evidentemente si hablamos de integración, esto también tendría que partir de Estados Unidos y vemos que Estados Unidos se niega a ver la creación de América del Norte. Hoy no existe América del Norte, es una entelequia. ¿Sí? Como integración no existe, como geografía sí, pero como integración no. Estados Unidos siempre sigue considerando hasta el día de hoy a México y tal vez a Canadá también como un patio trasero. Los 3 años insultos que tuvimos 18, 19, 20 nos lo demuestran. Entonces, el problema es ahí que tenemos que ir a llevar a Estados Unidos, al Congreso americano, a la Academia Norteamericana, hablarles de la importancia de la integración de cara a una guerra y de cara a un choque geopolítico que no había en 94, que ese es tal vez el factor que pudiera ayudar a este cambio. Segundo, cuando se plantea el nearshoring en Estados Unidos, se hace todo un esquema estructural de cambio por Biden de la aprobación de 3 leyes y $2 billones para la creación del Estado Emprendedor Industrial Digital. Lo cual me parece muy bueno, pero vuelve a hacerse solamente para Estados Unidos y no se hace para América del Norte. Entonces, el nearshoring mexicano son las obras que están viniéndose, que se están filtrando de un esquema que está pensado para reconstruir a Estados Unidos, como ya lo dijo Biden, en la mayor potencia industrial del mundo, ¿no? Industrial digital del mundo. Entonces, esto habría que decirle. Realmente es el goteo, el spillover famoso que dicen ellos, ¿no? Entonces, habría que decirles que si realmente creen que tienen un choque geopolítico frontal con China, no les va a alcanzar. Dijiste. Que nos necesitan por un tema que tú manejas perfectamente bien, que no es económico, es el de seguridad. Entonces, por un tema económico y de seguridad, necesitan pensar que América del Norte y la integración de América del Norte camina, tiene viabilidad y les da valor agregado. Doctor, me va a sonar la campana y quiero agradecerte cumplidamente el que hayas conversado esta noche con nosotros, felicitarte por la tarea, eres incansable, ahora coordinas este libro, el TEMEC, en el marco de la confrontación China-Estados Unidos, INADI y CCE publican. Además, déjame no solamente felicitarte a ti, sino a quien lo diseñó, es un libro bellamente diseñado y muy grato de leer. Arturo, te mando un gran abrazo. Gracias por la entrevista, por el tiempo y por el apoyo para este proyecto. Gracias, Leonardo, muy amable. Bueno, y con esto nos vamos. Cuídese, tenga un fin de semana espléndido y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.